Preguntas a la psicología. Bueno, pues ya estamos de regreso, en fin, llevados por esos dulces acordes de la suite número 3 de Johann Sebastian Bach. Ha llegado doña Pilar Muñoz y le vamos a plantear algunas de esas preguntas que ustedes nos envían. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César. Vamos a ver, hay bastantes preguntas. Yo le voy a hacer alguna pregunta suelta previa y luego hemos agrupado algunas que tienen que ver con el odio, que es un tema que parece que ha llamado bastante la atención de nuestros oyentes en esta semana. Hay quien preguntaba cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad, porque usted se refería la semana pasada a ello, hablaba de que había una serie de anuncios del estrés y la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Muy bien. Bueno, pues esto va a ser muy útil para muchos de nuestros telespectadores. La ansiedad es constitutiva de una personalidad, es decir, si queremos llamar, es una dimensión endógena. Hay personas que por su constitución, por su genética, por su herencia, tienden a ser ansiógenas, sí, que es en el término psiquiátrico. Entonces, cualquier situación la pueden vivir externamente sin ningún tipo de conflicto, de situación estresante, y sin embargo, ellos tienen ese temperamento de vivir la situación como con esa anticipación, esa inquietud, y sobre todo la ansiedad es un parloteo mental que no te deja tener quietud y sosiego. Mientras que el estrés efectivamente, excepto en rarísimas ocasiones, normalmente siempre cursa con ansiedad. Pero el estrés responde a una situación exterior, no interior. Es decir, que viene una situación laboral, viene una situación familiar, viene una situación del exterior que nos obliga a redoblar esfuerzos y entonces en ese redoble está el organismo con el cortisol, con el acompasar esos tiempos rápidos y se genera ansiedad. Pero sin tener estrés hay personas que pueden tener ansiedad y que se trata de modo aislado. Bien, hay una pregunta que tiene una cierta relación en este sentido, supongo que es un tema que acabaremos tratando alguna noche, pero pregunta por qué aparecen las fobias. Bueno, las fobias tienen muchísimo que ver con el pensamiento obsesivo. Con la personalidad, lo mismo que la personalidad ansiógena, hay personalidades profundamente obsesivas. El rango más extremo de la personalidad obsesiva son los TOC, que hay ahora una obra de teatro. Sí. Trastorno para nuestros telespectadores, trastorno obsesivo-compulsivo, sí. Que verdaderamente es terrible, invalida muchísimo a la persona. Entonces, ¿qué es una fobia? Es una obsesión muy ponderada, es decir, se presenta ahí, tiene escasísima base racional y la fobia, si no se trata, y además la fobia es como el miedo a los ascensores o a los perros, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se supera? Afrontando. No te queda más remedio. Si no se supera una fobia, atención, es como un desconchón en la pared, se termina convirtiendo uno en personalidad multifóbica. Es decir, que por ejemplo una persona que tenga fobia a las arañas puede terminar teniendo fobia a las arañas, a los ratones. Canofobia, a los ratones, efectivamente. ¿Por qué? Porque digamos que eso es como un poco adictivo también, la obsesión, pide más. Entonces, en ese pedir más, como no ha estado resuelto de una manera racional, la emotividad descontrolada, pues es como un reloj que se salta la cuerda. Cada vez va pidiendo más obsesiones y más irracionalidad en esas obsesiones. De tal manera que una persona multifóbica apenas puede salir de casa. No, claro, imagino que tiene que haber un momento en que no pueda salir de casa. Y en algún caso la fobia no se debe a algo concreto. Por ejemplo, una persona que haya sufrido un incendio puede deberse a ese trauma. Sí, digamos que es una fobia que tiene un antecedente biográfico de dolor muy concreto, normalmente situado en el pasado. Entonces basta con ir emocionalmente acompañando al sujeto hasta ese momento, se resuelve, bueno, dicho así, parece como rápido, pero eso lleva una obra que había sobre Freud, sí, una obra de teatro. Efectivamente, entonces esto lleva sus pasos, levantar muchas capas y entonces se resuelve. Pero la pregunta del millón o la terapia del millón es resolver una fobia que no se sabe, que no hay un patrón fijo de trauma o de dolor, pero sin embargo aparece. Probablemente uno descubre, como se ha hecho tantas investigaciones en neurología, descubre que hay una tendencia en la sinapsis a quedarse enlatados. Y entonces, a partir de un enlatamiento de una situación que le ha superado al sujeto, hay muchas personas ahora que me estoy encontrando que tienen muchísimo miedo a los análisis de sangre por las agujas. No me diga. Pero es muy frecuente. No a la sangre en sí,
sino al material, al instrumental de la aguja. Entonces, claro, desmontar todo eso es a partir de la lógica. Oye, piensa que cuando te van a hacer una analítica es para mejorar tu salud, no para empeorarla. Entonces tienen pensamientos a veces naif, del estilo de, es que si se me queda la aguja dentro, y si parto Y la si se aguja, queda la sangre, y, o sea, y va por el torrente sanguíneo, llega al corazón y te mueres. pues esto que parece una Esa chanza. tontería la he oído yo siendo niño y inquietaba mucho, sí. Claro, claro, pero personas de 50, de 40 años que tienen que hacerse una analítica y los ves en la sala de espera con sudoración, con conductancia de piel, con rubefacción, que cuando dan su nombre, aquello es terrible. Y dices, Dios mío, todo está en la CPU, en el cerebro. Se pueden conseguir cosas, ¿no? ¿A partir de qué? De meter informaciones neurológicas, cognitivas diferentes. Bueno, a ver, ¿dónde estoy situado? En un centro de salud, es decir, no me van a Si dejar me morir. pasa algo, sí. Estoy en buenas manos. Bueno, es un suponer, pero efectivamente es así. La persona obsesiva tiene tendencia además a encontrar recovecos como imposibles, pensamientos derivadas que dices, hombre, ve al pensamiento Y central. si ahora que cierran quirófanos no Esto me es, atienden, efectivamente. ¿Y por si ejemplo. me pueden inocular esa aguja que puede venir? Pensamientos que a usted y a mí nos pueden parecer estrafalarios. Bueno, estrafalarios o inquietantes, depende del momento del día en que me pillen. Pero, si le parece, pasamos, seguro que vamos a volver con el tema De las de las fobias. fobias en siguientes Hay semanas. fobias muy curiosas, ¿eh? No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. O sea, yo conozco gente que tiene fobias que no son normales, si me permite la ironía. Sí, Es sí. decir, porque hay fobias que, bueno, mucha gente las tiene. Yo hasta cierto punto las puedo entender. Pero hay otro tipo de fobias que son verdaderamente muy peculiares. Sí. Si le parece, vamos a ir al tema que ha suscitado varias preguntas, que es precisamente el tema del odio. Primera cuestión, ¿podemos definir el odio? Sí. El odio es un sentimiento. La gente, claro, pobrecitos míos, no tienen por qué saber distinguir esta terminología. Es distinto el sentimiento, la emoción y la sensación. Cojamos una naranja. La naranja, la piel, es la sensación. Frío, calor, placer, displacer. Sí. Quitamos la piel de naranja y aparece pues los gajos, ¿no? Esos son las emociones. Emoción de risa, emoción de llanto, emociones. Lo más profundo, lo que encontramos realmente, el zumo intenso mejor de la naranja, esos son los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que los sentimientos están profundamente ligados a las ideas, mientras que las emociones y las sensaciones no, son más pulsionales y pasionales. Es decir, cuando aquí hablamos de odio, no es una reacción de violencia provocada porque ha perdido el Barça, por ejemplo, Eso es una emoción. sino que es algo más profundo. Ahora bien, efectivamente, si esa emoción se conecta con ideas y sobre todo con depredadores y traficantes del odio, porque hay líderes políticos, líderes deportivos, líderes religiosos, líderes de los medios de comunicación que hacen de su vida el traficar con el odio. Entonces consiguen mover las emociones a partir de unas ideas que son ideas muy básicas. Pero ¿qué ideas son estas para que alguien, un forofo de cualquier partido, llegue a matar? Bueno, pues se basan en unas ideas muy superficiales que son los estereotipos. Por ejemplo, siempre nos roban el partido. Efectivamente, por ejemplo. Efectivamente. ¿Eso qué significa? Pues que se coge del grupo odiado. Primero hay que establecer las fronteras. Para odiar se tienen que establecer los grupos bien definidos. Entonces el odio cobra sentido, es la doble teoría del odio, a nivel individual y a nivel grupal. Lo que más nos preocupa es a nivel grupal. Pero toda la violencia que se está dando, de la violencia doméstica, que a mí me gusta llamarla así, cobra su sentido en la vectorialidad unilateral del odio, es decir, de persona a persona que se puede odiar. Aunque evidentemente el sadismo, los genocidios y los terrorismos vienen en la otra vertiente, que es la colectiva. Entonces, volvamos a los estereotipos. ¿Por qué ocurre que al árbitro lo quieren asesinar y todas estas cosas? Porque del grupo odiado se saca la característica más superficial y más facilona. Todas las rubias son tontas. Por ejemplo. Los alemanes son cuadriculados. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que es ya una idea, es una cognición, pero es una cognición muy simple y además poco compleja y con una generalidad excesiva, porque no me dedico a pensar, hombre, habrá rubias de todo o habrá alemanes de todo. Esto
conecto con algo que es de actualidad. Les sonará a nuestros telespectadores qué ha ocurrido con líderes nacionalistas etiquetando con estereotipos fáciles a otras territorialidades. Es decir, el resultado final es suscitar odio en naciones heridas, es decir, en naciones donde hay demasiados grupos odiándose entre sí. Entonces, claro que el odio es un sentimiento y además de los que más perduran, exactamente igual que el amor. Igual. No perdura tanto, por ejemplo, el sentimiento de felicidad. Ojalá nos sintiéramos tan felices como la situación de cuando estamos colonizados también por el odio, sentimos que estamos odiando demasiado tiempo y a demasiadas personas. ¿Existen distintos tipos de odio? Sí, por supuesto. ¿En función de qué? Pues el odio tiene una estructura muy fija, exactamente igual que la del amor. Me parece que era esta cámara, ¿verdad? En esa dirección, bien. Sí. Es un triángulo. Está el primero, el rechazo. Creo que va a tener que levantarlo. Me da la sensación. Así. Muy bien. Lo primero es la negación de la intimidad. O sea, cuando yo empiezo a odiar a alguien, el odio más básico es, vamos a una casa de vecinos. Cuando alguien me ha hecho algo malo en la casa de vecinos, ¿qué es lo primero que hago? Le retiro la palabra. La palabra generalmente, sí. Luego, la cúspide es la negación de la intimidad. Vamos a la otra parte, al otro vértice, que es la pasión. Y la pasión indica dos tipos de pasiones según sea el grupo odiado o el perpetrador del odio, que es la furia y la ira y el miedo. La relación intergrupal del grupo que está odiando, es decir, el partido que va ganando, es la ira y la furia y la rabia, mientras que el grupo que va perdiendo es el miedo. La relación intergrupal es de miedo. Si esto hacemos una inferencia en la política, en todas las mesas de negociación y en todos los procesos estos, que ya no me atrevo a llamarlos de la manera que ellos quieren, estos perpetradores cínicos, procesos de... Porque una manera de enmascarar el odio es poner una fraseología para tener el que genera el odio, normalmente se excluye moralmente. O sea, los que generan odio son los demás, nunca ellos. Los malvados son los otros. Pero yo tengo una exclusión moral, es decir, tengo derecho de pernada para odiar. ¿Por qué? Una especie de protección del yo, muy freudiano. Porque dice, no es lícito, si yo entro en el análisis, me tengo que decir que soy un inmoral y que soy un canalla y soy un malvado. Luego entonces me excluyo moralmente y utilizo una fraseología de, por ejemplo, en los bombardeos, los pilotos decían, vamos a bombardear el objetivo. Es una fraseología mucho más tranquilizadora que bombardear a población. Por ejemplo. Esto también ocurre en terroristas. Hay una descripción del odio muy característica. Bueno, termino. El último es la parte intelectiva, que es el compromiso y la decisión de apartarlo y de evaluarlo. Este grupo es odiado por estas razones. Y engancho con esto que acabo de decir. Uno de los personajes más siniestros, porque la gente analiza el odio con el grupo más facilón, que son el holocausto nazi, ¿no? Bien, pero había un personaje siniestro que he investigado mucho, Pol Pot y los Jemeres Rojos. Por ejemplo. Fue terrible cómo dividió el grupo social en dos. Pobladores o ciudadanos del campo los elevó a primera categoría y los pobladores de las ciudades a segunda categoría. Y entonces todos los gestantes del odio lo que hacen es utilizar la propaganda blanca, gris o negra. La propaganda blanca es la que hicieron los nazis, es decir, la fuente de información y el propósito estaba bien claro, porque hicieron un ministerio de defensa y de educación, Sí. donde se les inculcaba el espíritu nazi, la raza aria y tal. Pero la propaganda gris y negra es que las fuentes no están bien definidas, tanto la información como lo que se quiere conseguir. Esto también se podría aplicar, por ejemplo, al resultado de los atentados nuestros del 11M. No se entiende muy bien la información que se dio, es decir, la gente está con interrogantes de qué pasó. Bien, volvamos a Pol Pot y a los Jemeres Rojos. Hicieron a partir de la educación en las escuelas
convirtieron a los niños, esto es una barbaridad, no se ha escrito muy poco de ello, a mí me ha costado trabajo encontrar documentación, les convirtieron en espías de los padres. Eso tenía una larga tradición soviética. Efectivamente, porque Que además era el fue... caso de Pavlik Marasov. Exacto, tenía, Que además... encima no era la historia como la contaban, pero era un así. territorio como muy un bomboncito entre, había sido un protectorado francés, estaba ahí Estados Unidos, Japón, la Unión Soviética. El caso es que todo eso decantó a que saliese, a que se erigiese un monstruo como Pol Pot y generase un odio terrible, que los niños, esa propaganda, esa inoculación del estereotipo más fácil de que los ciudadanos que vivían en las ciudades eran de segunda categoría, lo mismo que hizo Joseph Stalin. Exterminó por razones no de raza, como Hitler, sino de clase social. Sí, bueno, eso estaba en Lenin y en gente que colaboró con Lenin. Zinoviev decía que él calculaba que había que liquidar a un mínimo de un 10% de la población. Claro, dicho así, esta persona no es consciente del odio que genera. Entonces, ha habido muchos estudiosos, a mí me gusta muchísimo una alemana, Hannah Arendt, que investigó muchísimo sobre Eichmann, me parece que es... Eichmann, es sí. que no, domino muy mal el alemán. Y entonces hablaba de la banalidad del mal o del odio. ¿Cómo se puede entender esto? Pues efectivamente, junto con Milgram, Stalin Milgram, que hizo el experimento de la obediencia, dijo que no eran conscientes estas personas de ser malvados y de haber perpetrado ningún odio. Bueno, incluso supongo que en muchos casos lo que pensarían es que estaban actuando en bien de la humanidad. Exacto, pero ¿por qué? Por 3 razones. Porque seguían órdenes, porque urgía seguir esas órdenes y porque no había otras opciones. Si usted ahora mismo, que es el director de este programa y el que lleva la batuta directiva, se pone unos galones o una bata como la que yo tengo en la consulta, ya a nivel objetal usted está investido de un poder sobre mí. Un poder psicológico, que todo esto, claro, es como muy psicológico. Y me dice, Pilar, tienes que contestar malamente a los telespectadores, tienes que cortarlos. Hombre, César, sigue mis órdenes. Hombre, yo creo que... Por favor, no tenemos tiempo, sigue mis órdenes. Pero a lo mejor en vez de contestar tan rápido, tan mal, puedo tener otras opciones. Insisto, no hay otra oportunidad, sigue mis órdenes. Yo no me siento que esté haciendo nada malo. Yo Porque lo que hay hago una es... autoridad superior. Yo diluyo mi responsabilidad. Entonces, lo peligroso es, en estos líderes que tenemos ahora tan cercanos, nos están inoculando tanto odio, y además es tan rápido que prende como una mecha, que la gente, o sea, lo que hacen estos líderes es recurrir a un estereotipo fácil de a todo un conjunto lo sacan como un individuo. Si quiere recordamos las palabras de alguno de estos líderes, es que los andaluces todos están poco menos que vagueando al sol. Eso es una brutalidad. ¿Por qué? Porque se ha sacado un estereotipo facilón, y además prejuicioso. ¿Qué diferencia hay entre el estereotipo y el prejuicio? El estereotipo es el pensamiento demasiado fácil de una característica más o menos relevante. Y el prejuicio es lo que pongo de mi emotividad negando eso. Es decir, el estereotipo sería, por ejemplo, los alemanes son disciplinados. El prejuicio sería los alemanes por principio son invasores de los pueblos cercanos. Claro, claro. Muy bien, don César. Vamos a encontrar. Se lo agradezco mucho. Esto para la autoestima. ¿Por qué? Porque me acaba de dar paso a una de las características del odio. El odio siempre prende por narrativas, lo mismo que el amor. Se basa en historias. En la televisión ahora aparecen demasiadas narrativas en una misma dirección de la guerra civil. O narrativas por ejemplo, de la Iglesia o de determinados sectores religiosos. ¿Por qué? Las narrativas, cuanto más difusas sean y menos en primera persona, más generan odio. Porque está más distante y llevan su patronaje igual que las novelas. Tienen un principio, un nudo y un desenlace. Que además el que lo relata, la víctima, siempre es bueno, buenísimo.
¿Y cómo se desmonta toda esa pedagogía, por denominarla de alguna manera, del odio? Pues es muy difícil. Primero, Es decir, por ejemplo, la persona que oye que los niños en Andalucía no hay quien los entienda cuando hablan en español, la salida es que viajen a Málaga a ver si se enteran, no, o cuál no, sería la defensa no. frente a esa propaganda de odio. Pues la defensa sería que el microsistema familiar fuese desmontando, desaprendiendo toda esa bisutería cognitiva, porque no es así. Es decir, no hagas caso de eso que has oído, que es una tontería. Esto no es así, porque vamos a utilizar la lógica. ¿Tú has escuchado a otros niños de otros lugares y los has entendido? Además, aprovecho para decir, el odio no es como el amor, comparte la misma estructura, pero el amor sí viene como dotación de especie, el odio no. Es decir, a un niño no odia a otro que le ha quitado el juguete, no lo odia. Tiene una furia en ese momento, es decir, una emoción, le quita el juguete, le da un cacharrazo y se queda con el juguete. Y tampoco cuando viaja odia a las personas de otro color. Es decir, que los niños son la población diana y los jóvenes para inocular el odio. Si hemos dicho que el odio verdaderamente es un sentimiento muy duradero, cuanto antes caiga en unas mentes muy plásticas, más durabilidad. Entonces, eso hay que desmontarlo en casa con el mismo patronaje, pero de verdad, aplicando una lógica cierta, diciendo, bueno, vamos a ver, ¿tú cómo te entiendes con tus compañeros del colegio en este idioma? Bien, cuando hemos viajado con papá y mamá, nos hemos enterado, nos hemos comunicado. Entonces, lo que tiene que quedar al niño es que el lenguaje es un instrumento de comunicación, no es un arma arrojadiza para odiar, ni para separar a grupos, que es lo que intentan hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Si hay una fuerte asociación porque el odio también ha calado en la estructura familiar, pues evidentemente va a ser un crío con altas posibilidades de ser una persona con un odio frente a otro gran grupo al que pertenece. Igual que los ciudadanos de Campuchea se odiaban unos a otros porque un señor decidió establecer. Es como si ahora aquí en la radio o en la televisión nos ponen unas camisetas, unos rojos y otros azules. Es tan tonto como eso. La doctora Gopnik de La Joya hizo este experimento con niños adolescentes y a partir de tener adolescentes, no niños, a partir de tener este colorido de las camisetas, empezaron a aparecer sentimientos de hostilidad, de rechazo y de rabia. Luego basta poner una división y empezar a producir estereotipos, que es la parte más superficial, y ya tenemos el conflicto servido. Usted sabe que había en Polonia, no sé si seguirá existiendo, me gustaría creer que no, pero en Polonia había un juego infantil extraordinariamente cruel que consistía en atrapar a un pájaro, pintarlo y luego soltarlo entre los pájaros a los que pertenecía, que lo mataban inmediatamente. Claro. Claro. Es decir, de pronto aquel pájaro, fuera un jilguero, fuera un gorrión, etcétera, ya no era reconocido por los de su especie, que por el contrario lo veían como un enemigo y lo mataban. Freud habla del narcisismo de las diferencias y dice que una parte importante de este narcisismo es que soportamos mal las diferencias. Y entonces, en un acto de deshonestidad con nosotros mismos, lo justificamos odiando y diciendo, es que tengo razones para odiar porque este es muy diferente a mí. En el fondo de todo es un temor a lo diferente y al cambio. Entonces, esto que está relatando basta con evidenciar las diferencias para que esté servido el problema. Y en las narrativas, en estas narrativas que hacíamos antes referencia, siempre aparece, en todos los relatos aparece el odiado como una persona impura, como una persona que trae la muerte, como una persona invasora. Como una persona sucia en muchas ocasiones. Infrahumana. ¿Cómo dibujaban a los judíos? Como ratas. También relataba Stenberg, que es uno... Cuando uno lee a un autor dice que plagia, cuando lee a muchos dice que investigan. Bueno, pues no solamente he leído a Stenberg, pero es uno de los que más ha estudiado sobre el odio. Con el niño balsero, Elian González, se empezó a generar una división de odio de los castristas, de los pro-estadounidenses. Entonces se dibujó a la fiscal federal con cuernos demoníacos. Es decir, que enseguida que aparece el odio, aparece rápidamente el concepto de plaga
o de dotación infrahumana. O de animalización. Exacto. Recuerdo que había un programa muy seguido en aquel entonces en televisión a partir de las 12 de la noche que, por ejemplo, decidió presentar al presidente Bush con rasgos simiescos. Claro, claro. Y ahí juega a nivel de lo que hemos dicho antes de la naranja, de la sensación y de la emoción. Y eso masivamente, además una imagen pasa por otra ruta completamente distinta en el cerebro que la palabra. Cala directamente. Todo esto lo saben muy bien todos los líderes gubernamentales, porque están jugando, bajo mi punto de vista, con demasiado fuego para generar muchísimos odios. Y cuando se aproximan las elecciones, todos los discursos que dan, hay demasiada propaganda, que además sigue unas características. El principal objetivo de un líder fanático es inocular su virus mental de violencia y de rabia. Es decir, tipo Bin Laden. Eso que Karol Rovira llamaba votad sentimiento, que por cierto era un lema del nacionalsocialismo alemán en los años 20. Claro, si no hay nada nuevo. Y efectivamente es honrado decirlo. Lo que pasa es que es muy deshonesto practicarlo, porque la gente efectivamente estaba haciendo eso. Votar ni siquiera desde el sentimiento, como hemos visto ahora. Ojalá hubiese sido desde el sentimiento porque hubiese estado engarzado con las ideas. Estaban votando desde las emociones y las sensaciones. Entonces, el fanático, bueno, ha habido muchísimos líderes fanáticos, por ejemplo, el corpus teórico del País Vasco, Sabino Arana, bueno, pues sí, es de un fanatismo racista indiscutible. Bien, sí. ¿Qué hace este tipo de líder? Lo que hace es contaminar en una patología mental colectiva a partir de sus ideas. Y entonces prenden rápidamente, por eso que hemos dicho, porque el odio prende rápidamente a partir de un estereotipo. Y si además se enlaza con que el líder tiene una alta ambición de poder, se satisface con el resultado dañino de su actuación. Es decir, cuando sus prosélitos consiguen llevar a cabo sus ideas odiando a los demás, lo hemos conseguido. Es decir, si efectivamente el vasco llega a la conclusión de que el resto de los españoles son africanos e inferiores, evidentemente hemos alcanzado la meta. Claro. ¿La meta para quién? ¿Para el grupo? No, el grupo no ha alcanzado nada, excepto las pretensiones totalmente patológicas de un líder fanático. Porque hay dos tipos de líderes. El líder que quiere hacer daño como recompensa y el líder que quiere amar y hacer el bien como recompensa. Ahí tenemos a Martin Luther King, a Gandhi, a Madre Teresa. Es decir, que hay dos tipos. Y luego además aparece, qué cosa, ¿no? Porque es que el ser humano a veces los propósitos los enmascara y entonces nos perdemos. A veces utilizan todo este odio para conseguir ellos algún tipo de poder o de riqueza que no está al alcance, excepto destruyendo a un grupo mayoritario. ¿Y cómo lo destruyo? Utilizando a un grupo minoritario y les inoculo el odio a ese grupo. Y volvemos al tema de la envidia que tratábamos hace unas semanas. Efectivamente. Pero la envidia engarzada con lo siguiente que decíamos, la envidia lo que quiere es eliminar el diferencial y el odio lo que quiere es dañar. Es decir, te voy a quitar, te voy a arrebatar las tierras, el poder, la riqueza, dañándote. Y el último nivel de los líderes, se me ha ido ahora mismo la idea. No pasa nada, tendremos ocasión de hablarlo seguramente en próximas semanas. No pasa nada. Doña Pilar, muchísimas gracias. Emplazada queda para la semana que viene, el jueves. A ver si encontramos y seguiremos hablando de otros temas que nos envíen preguntas los oyentes y los televidentes. Muy bien. Muchas gracias y muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.